tema de hoy, liderazgo transformacional en enfermería quirúrgica y perspectiva de género. Como habíamos comentado anteriormente, el liderazgo transformacional pues es el que distingue a los líderes transformadores, partidarios de un cambio. Aquellos líderes que se inspiran, motivan, ¿verdad? Y valoran los valores de los colaboradores. Estos líderes tienen convicciones muy sólidas, autoconfianza y tienen un fuerte anhelo de poder, pero en este sentido, este poder de influencia como un líder inspirador, como un líder carismático. Yo creo que por ahí va, ¿verdad, Mapi? Esos tipos de líderes necesitamos, esos tipos de líderes esperamos que enfermería se distinga por tener líderes en ese sentido. Y hoy reconoceremos a líderes excelentes. Nos acompaña para el tema la maestra, nuestro profesor invitado, excelente ponente, gran amiga y colega, la maestra Mahumti Alejandra Colmenares Torres. Bienvenida, Mapi, con cariño. Mapi es licenciada en enfermería por la UNERJ de Venezuela. Es enfermera perioperatoria. Es endoterapista Olympus y especialista clínica CDS. Clínica de Desinfección Maestra Clínica. sí, maestra en administración de los servicios de salud, en monitoreo y control de procesos de hospital Santa Casa Brasil, ¿es correcto? Oh, muy bien. Docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, un instituto de posgrado para enfermería en Veracruz. Nos distingue con sus clases maravillosas. Los alumnos la quieren mucho. Diseñadora de programas de educación para la especialidad de esterilización hospitalaria, es miembro fundador de Endoterapistas en Venezuela, fundador y expresidente de la Sociedad Venezolana de Esterilización, coautor es una norma, ¿verdad, Mapi? La Una norma norma nacional. NTS, una norma nacional de esterilización, gerente de enfermería en el ASMED. Sí, es correcto. Hazme cirugía ambulatoria. Ajá, pues felicitaciones por estas enormes distinciones, eres ejemplo a seguir, te lo dije, hay que seguirte. Bienvenida, Mapi, es un honor contar con tu presencia, contar con tu grata presencia, tus conocimientos y ese carisma que te distingue. Pues adelante, te cedo el micrófono, Mapi. Pues muchísimas gracias, Lupita. De ahora en adelante el currículo va a decir solamente que soy tu amiga y que soy amiga de la FEMEC. Entonces, con eso me es suficiente. Es que también estás adscrita a la FEMEC, Asociada a FEMEC, sí. Así asociada, es. Pues asociativa de FEMEC. muchas gracias, muchas gracias. Siempre muy contenta de participar, siempre presta a compartir conocimiento. Siento que lo que se va aprendiendo, lo que no se va divulgando, pues se muere y no es la idea, ¿no? Siempre me gusta estar con ustedes compartiendo tantas cosas porque así crecen ustedes, así crezco yo. Y entonces es una manera bien particular de hacer ciencia, porque estamos haciendo ciencia. Bien, muchas gracias. Mis felicitaciones que lleguen a todas las madres que se celebra el día de mañana. En mi país se celebra el próximo domingo. Y a todas las enfermeras porque ya se oficializa el hecho de celebrar el Día de la Enfermera en México, ¿no? ¿Ok? Entonces ya es El 12 de oficial. mayo. Es oficial. La verdad es que me encanta trabajar con ustedes. Entonces, amigos, vamos a pasar a lo que vinimos, pues. Vamos a hablar de liderazgo, pero de un Adelante. liderazgo bien entendido, desde la experiencia y la analogía y mi percepción. Recuerden que siempre intento ser analógica con las experiencias, con todo lo que he vivido. Y les voy a empezar por compartir pantalla. Permítanme un minuto. Y vamos a comenzar hablando de lo que yo, Mahumti Colmenares, considera liderazgo. Y
Y lo digo desde el punto de vista profesional, ¿no? Llegué a este país, me recibieron con los brazos abiertos, ya estoy en camino incluso de naturalización. Vamos a esperar a ver cuándo me llega mi nacionalidad. Y pues, estoy orgullosísima, imagínense. Dejen ustedes lo preciosa, ahora mexicana. Entonces, imagínense, ¿no? Y hablar de liderazgo es un particular muy intrínseco en mi personalidad, porque siempre como hija única me ha gustado ser un poco egocéntrica y me ha gustado, creo que escogí el mejor camino para poder demostrar lo que yo soy o lo que yo intento ser, más que todo en mi área de experticia profesional. Y encuentro este título de liderazgo transformacional. Es un liderazgo del cual poco se conversa, poco se habla, pero como dice la maestra Lupita, como me dio en la introducción, el liderazgo transformacional es un liderazgo sumamente impositivo, pero desde el punto de vista sano. Es un liderazgo que se ha llevado mucho la parte religiosa, pero vamos a tomar realmente lo más importante de esto para lograr estos cambios y estas transformaciones. Y obviamente, a propósito del Día de la Enfermera y a propósito del Día de las Madres, pues lo quiero hacer una semblanza en relación a la mujer, al liderazgo de la matriarca, de la mujer y su influencia dentro de la célula, como es la familia, y de su gran impacto social. Entonces, comencemos un poquito. ¿Por qué tomo este término de liderazgo transformacional? Pues hace muy recientemente leí este libro, un libro que les recomiendo ampliamente, donde se habla de el título del libro es Perspectivas feministas de la interseccionalidad. Es un libro bastante simpático, bastante agradable, el cual tomé una frase literal y se la traigo acá. Y esto resume prácticamente todo lo que se dijo en el libro. Una mujer se resiste a ella desde adentro. Y se resiste porque innatamente siempre estamos buscando el razón y el porqué de lo que nos sucede en la vida. De la forma de comprender el mundo y de vivir en él. Y que es compartida y que puede comprender las acciones que emprende, permitiéndose así un reconocimiento a través del liderazgo. Su escritora Mónica Inés Ceja, solamente pretende hablar del feminismo bien entendido. Sé que mucha gente dice, es que eres feminista y tiene una connotación incluso hasta, ¿cómo se les dice? Hasta discriminante cuando se le dice a una persona que es muy feminista o que no es lo mismo feminista que feminidad. Entonces, de allí parten estas acepciones. Si revisamos, podemos ver que hay mujeres muy importantes en mi vida, ¿no? Así como hay venezolanas y mujeres extranjeras, quise tomar 3 mujeres referentes que han causado bastante impacto en mi desarrollo profesional. La primera de ellas, espero que la conozcan, se llama Julieta Norma Fierro Postman, un científico, una persona con un currículum que, bueno, si lo leo aquí se nos va a pasar la hora y no les voy a decir realmente lo que yo quiero hacerles ver. Pero fíjense, ella hace una aclaración y emite un comentario donde dice que cuando ella quiso ser científica, las mujeres debían estar en la casa. Entonces, este contexto nos lleva a por qué ella, a pesar de que estaba en un medio donde en ese tiempo ella tenía que estar en casa, pues decidió ser científica y lo logró. Y actualmente es referente a nivel nacional, a nivel mundial, de hecho. Buscamos otra de las referentes que me impactó mucho y es la señorita Carmen Victoria Félix Chaire, astronauta mexicana, que también dijo esta frase: nunca dejen que nadie les apague sus sueños. Yo siempre he dicho que si Dios te dio la posibilidad de soñar, también te dio la posibilidad de convertirlos en realidad. Nadie mejor que ella, imagínate, astronauta en la NASA.
y está actualmente trabajando para la NASA. Y hay otra señorita que aunque no la conozco todavía personalmente, pero es enfermera, es educador, es científico, es muchas cosas, la señorita Marta Huerta Jiménez, quien actualmente es directivo del Instituto de Ciencias, de Ciencias y Nutrición del Hospital Salvador Subirán, quien mencionó estas palabras. Las profesionales de la salud tenemos un compromiso con la sociedad y nos encanta ayudar a los demás. Para mí, 3 mujeres que mis respetos lleguen a ellas, ojalá algún día pueda conocerlas personalmente, pero que son mujeres que con el ejemplo han hecho cambios importantes. Y a eso es a lo que quiero referirme cuando hablamos de liderazgo transformacional, al cambio, al empoderamiento y lo que han logrado hacer todas y cada una de ellas dentro de sus experticias profesionales. Como introducción, vamos a revisar entonces que el interés creciente en el trabajo de las enfermeras ha expandido a marcos que incluyen experiencias globales. Todos sabemos que acabamos de cerrar, la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un decreto donde ya puso fin a la pandemia, una pandemia que duró 3 años, donde las enfermeras pasaron a tener un puesto dignificante, un puesto sobresaliente y un puesto donde se le ha reconocido mayor su labor. Estos nexos con imperativos prácticos y políticos han atraído a nuevos científicos a esta área, por consiguiente, a expandir nuestro conocimiento. Hablamos ya con mucho fundamento de prácticas de enfermería basada en evidencia y de connotaciones ya de otra índole. Estamos siendo tomadas en el campo científico con un poco más de seriedad. No era que antes no lo hicieran, sí, sí lo habían hecho, pero ahora es con más connotación. Ya lo hablamos más al claro, más en las redes, más con información más diversificada y que podemos llegar a cual y cada lugar del mundo. Entonces, el liderazgo transformacional ha impactado de tal manera el desarrollo del ejercicio de la enfermería que de manera extraordinaria ha convertido o está convirtiendo los líderes naturales en defensa de la atención de la nación de la salud. Y tanto de la parte universal, porque ya no hay ningún tipo, para nosotros no hay diferencias en cuando viene una persona a pedir ayuda y que nosotras con el arte del cuidado humano, bien fortalecidas en la parte de la ciencia y bien respaldadas con evidencia científica, pues le damos ese cuidado humano que tenemos todas por dentro. Además que el hecho de ser mujer nos da esa implicación maternal de cuidado y protección. Entonces, estamos dando una salud universal, una salud democrática, sin discriminación alguna a toda la población. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto por inspiración, llegamos a esto por motivación o por la combinación de ambos. En ciencia cierta, la inspiración es algo que te lleva a hacer cosas. Y la motivación también, pero te ayuda a cristalizarlas. Entonces, el hecho de hablar de motivación y de hablar de sentimientos, pues nos lleva entonces a hablar de lo que se llama inteligencia emocional, que es una de las habilidades más destacadas en los líderes transformacionales. Las habilidades académicas, la experiencia profesional, que nos habilitan a realizar un determinado trabajo. Para esto voy a citar a Daniel Goleman, que es un experto en gestión de liderazgo y que ha hablado alrededor del mundo mucho de tendencia de cómo ser un líder, porque él cree fehacientemente en que el líder se puede hacer. Entonces, la inteligencia emocional nos da la capacidad de hacer ese trabajo de forma eficiente y alcanzando niveles de rendimiento. Y esto es que sean excepcionales y que la idea sea siempre llevar y encontrar un resultado positivo. Y si el resultado no es positivo, pues no importa. Tomamos la experiencia como oportunidad de mejora, mas no habla de fracaso en ningún momento. Y eso nos va condicionando al que la palabra fracaso no exista. ¿Los líderes naturales o son constructos sociales? Es una pregunta que nos hacemos y se hace a Daniel Goleman. Pero entonces él habla de unas características elementales que nos dice, todos los líderes naturales
prestan atención a sus emociones, conocen sus sentimientos y no los reprimen. Son autocríticos con sus acciones, con las emociones, y cuando no las controlan solamente los hacen a un lado y prefieren trabajar en el efecto más no en la causa que lo determinó. Son empáticos, son resilientes y con altísimas habilidades de educación, de comunicación. Entonces, no toman nunca nada personal, y cuando una persona se altera o algo en su entorno no sale como lo tiene planeado, no se estresa por no tener las cosas bajo control, pero busca de no concentrar su atención en algo que no puede controlar. Entonces, son técnicas elementales del líder natural, pero entonces, ¿qué lo convierte en transformacional? En que alcanzan siempre un cambio o una transformación de algo. Para la OMS, les voy a leer literalmente, el liderazgo es la capacidad de dirigir las personas y de lograr que éstas contribuyan en una forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos y comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación, la utilización del potencial, las capacidades individuales de estos, y considera que son 4 categorías las que conforman las dimensiones del liderazgo. Y limitan pues el concepto de liderazgo. ¿Por qué? Porque lo abocan a la parte de dirección, a estímulos de la excelencia, al trabajo en equipo y a la solución de conflictos, siendo esta, la solución de conflictos, un aspecto crítico en la toma de decisiones cuando un líder se presenta para la ejecución de un proyecto. Los conflictos, como saben, son normativos, no normativos desde el punto de vista de norma, sino que pueden modificar los efectos y los resultados. Entonces, estos conflictos tienen que comenzar a manejarse desde un liderazgo compartido. Y de eso también habla el liderazgo transformacional. Bien, el líder natural. Las enfermeras para mí todas son líderes. Las madres para mí todas son líderes. Entonces, por ende, la mujer es un líder natural. Desde el punto de vista de funcionamiento y organización de su estructura familiar. Pero cuando hablamos de esa mujer, que aparte de que es mujer, es madre, y de que aparte que es madre, mujer, es enfermera, entonces podemos hablar de arte y cuidado humano. Usted sabe que yo nunca dejo por fuera el concepto de arte y cuidado humano. ¿Por qué? Porque el arte de enfermería es el más imaginativo y creativo de los sentidos del conocimiento al servicio del ser humano. Y que además para ello el profesional de enfermería debe integrar muchísimo conocimiento de las diferentes artes, de humanidades, de ciencias sociales, conductuales y de la asistencia humana. Entonces, corresponde a la enfermera actuar dependiendo del entorno o dependiendo de la situación, porque pasamos de estar, por ejemplo, en un quirófano. Una enfermera puede ser instrumentista, una enfermera puede ser circulante, una enfermera puede atender la selle, una enfermera puede atender la programación, una enfermera puede hacer efectos sí, psicológicos o tanatológicos, o integra tanto conocimiento en ella misma que lideriza en cualquier momento o cualquier situación. Y esto también es parte y característica del liderazgo transformacional, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos conceptualmente de lo que es el liderazgo transformacional, es algo que busca que una persona se comprometa con los demás y cree conexión, que eleve su nivel de motivación y moralidad. Porque al principio les decía que este era un tipo de liderazgo muy arraigado hacia los líderes religiosos, porque ellos, dentro de sus creencias, ellos creen y dan la vida por sus creencias. Entonces, su nivel de motivación es tan alta que condicionan la moral, las costumbres, las éticas y una cantidad de conceptos que le llevan a su actuar como ser humano y a ver la vida de una manera diferente a otra. Por ejemplo, cuando les hablo de las religiones, esto lo dice por Peter Nordhaus, que es experto en liderazgo, y que se extrae literalmente lo que es la parte de liderazgo transformacional. Buscan un cambio. Entonces, ya vamos a dejar
el hecho de pensar en ese líder religioso que a veces hace más, más que beneficencia, puede producir intercambios de manera negativa social o puede producir algunas actuaciones que no son las más adecuadas. Entonces, este liderazgo tiene que estar entendido que es en busca de la ciencia y en busca de creación de conocimiento y en busca de lograr objetivos significativos para la población. Entonces, cuando hablamos de liderazgo transformacional, tiene ciertas características que lo van a llevar para poder ser identificado. Son motivación inspiracional. Por ejemplo, no sé si conocen a Ismael Cala. Ismael Cala es un chico que, periodista, comunicador social, encontró en él una guía de manera de creencia en una religión, si más no me equivoco, donde ha hecho de eso su vida. Entonces se ha convertido en un coach motivacional. Se ha convertido en alguien donde busca la vida sana y donde la búsqueda de la vida sana pues se alinea con sus pensamientos y se alinea con su conducta, cosa que me parece que es inspiracional, pues. ¿Quieres estar sano? Lleva una vida sana. Entonces, cuando se alinea la visión con la aspiración, se obtienen estos determinantes de actuación. También podemos encontrar otro término como es la estimulación intelectual. Cuando nosotros hablamos de estimulación intelectual, primero me van a decir las enfermeras, pediatras y neonatólogos, que entienden por este tipo de concepto que es estimular a la persona a reconocer su entorno, a los bebés muy pequeños, a los sonidos, a entender la vida a través de los sentidos. Entonces, permite participación colectiva y apuesta contra todo riesgo a los cambios. Entonces, cuando se habla de estimulación intelectual, quiere decir que cada vez que nos capacitamos más, que buscamos más conocimiento, más preguntas nos hacemos, más respuestas vamos encontrando, y una vez que pensamos que tenemos todas las respuestas a la vida, pues la vida viene y nos cambia todas las preguntas. Entonces, es como un círculo en el que vamos a vivir, donde tratamos de entender el entorno, la vida, el ser, de cómo evolucionamos. Y no solamente es nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, ahora es nacer, crecer, reproducirnos, trascender. Y esta es la palabra clave, trascender y después morir. Es algo así como dejar legados. También tenemos que hablar de la influencia idealizada. Se demuestra a través de los apegos a la moral, de que las personas que son líderes transformacionales resultan ser lo más moral posible, con una ética obviamente también intachable, con valores que van a infundir respeto y confianza. Y eso lo vemos en los líderes religiosos, sobre todo. Hay unas consideraciones personalizadas donde los demás tipos de liderazgo creo que no hacen tanto hincapié como lo hace el liderazgo transformacional, que es que no universaliza las necesidades de su equipo, las individualiza y las resuelve. Siendo que a través de un fin común no podemos detenernos en lo individual, pues este líder sí se para a ver qué le pasa a su equipo o qué le pasa a cierto y determinado componente de su equipo e intenta resolverlo sobre la marcha. Y para esto es capaz de delegar el liderazgo en otro del equipo y convertirse en un operativo. Entonces esto es un concepto bien importante para poder hacer diferencia entre los tipos de liderazgos. Entonces, las características del liderazgo transformacional suelen ser las siguientes. Él fomenta la motivación y el desarrollo positivo de su equipo. Todos vamos en la misma línea, siendo prácticamente responsabilidad compartida. Ejemplifica los estándares morales dentro de una organización y promueve el mismo en los demás. Por ejemplo, se me ocurre que cuando somos enfermeros y enfermeras, llevamos líneas morales y éticas muy bien llevadas, como por ejemplo el Código Deontológico de Enfermería,
Entonces, donde, por ejemplo, hablamos de no maleficencia, y eso se tiene que promover desde el punto de vista moral, hacer bien siempre, aunque nadie nos esté mirando. Propiciar un ambiente ético de trabajo con valores y prioridades y estándares muy claros. Hay que definir claramente los objetivos que queremos alcanzar y compartirlos. Hay que desarrollar la cultura de la empresa al alentar a los empleados a pasar de una actitud de interés propio a una mentalidad que trabajen por el bien común. El ejemplo más claro y sencillo es la creación de la cultura de seguridad de nuestros pacientes. Eso es más que, no sé, porque ya pasó de ser programa, ya pasó de ser hasta meta, ya pasó a ser sencillamente un acto moral y ético de actuación profesional. Entonces, ya la seguridad del paciente para nosotros debe pasar a una actividad per se que prevalezca sobre toda la actuación profesional. Primero, la seguridad del paciente. Si el paciente está seguro, pues intuitivamente el personal de seguridad que proporciona esa seguridad también va a ser seguro. Hacer mucho hincapié en la autenticidad, la cooperación, la comunicación abierta. Pero la comunicación abierta bien llevada. Para eso tendremos que tener muchas habilidades de comunicación donde tengamos feedback continuamente. Y proporcionar siempre asesoramiento y orientación, pero permitir que los empleados tomen decisiones y que puedan ocuparse de dirigir tareas diferentes. Como por ejemplo, lo que le había dicho sobre el líder transformacional cuando encuentra o ve que hay un detalle que no está funcionando correctamente, él se dedica al detalle y lo resuelve siendo de cualquier índole del problema, tratar de solucionarlo para que este equipo que está engranado pueda funcionar. Y en ese momento, pues, si tiene que dejar de ser el líder, comparte la responsabilidad con otra persona, porque todos en este campo podemos ser los líderes de proyecto y poder continuar pues con el proyecto y alcanzar el objetivo. Si por esta causa no se lograra obtener porque la causa puede ser riesgo al que tuvimos que tomarle atención, pues se toma entonces como oportunidad de mejora, más no fracaso. Cuando hablamos de pilares básicos en el liderazgo transformacional, tenemos que ver que la palabra fracaso no existe. Y que la palabra de poder, de dominio de poder, se entiende como el dominio que tiene de producir cambios. ¿Favorecedores o no? Y ahí lo vamos tomando. Dentro de los pilares básicos podemos hablar de la transparencia. Estamos en un mundo digital, estamos en un mundo donde creo que ya no podemos ocultar secretos, no podemos tener sesiones ocultas. Una fotografía que me tomé hoy puede estar dándole la vuelta al mundo en segundos. Entonces, el buen líder debe compartir toda la información con su equipo, ya que vivimos en la era de los datos. Y no hacerlo sería un grosso error. ¿Por qué? Porque los datos que no consigue aquí fácilmente lo puede conseguir fuera en otro tipo de análisis de datos. Entonces, no contar con indicadores de desempeño también puede producir ciertos determinados riesgos que no se ameritan para el alcance del resultado final. Entonces, no contar con, por ejemplo, con indicadores de desempeño, no permitir que abran agenda, podría derivar en fracaso y para nosotros eso no debe existir. Entonces, lo esencial es compartir la información para que todos los implicados y en la consecución de un objetivo tengan claro cuál es nuestro propósito. El ente organizacional gerencial habla de tener visiones y misiones, pero poco hablan de los propósitos. Entonces, el propósito es algo que toma bastante importancia cuando necesitamos organizarnos para algún emprendimiento. Como les había comentado también, la responsabilidad compartida suele ser un pilar básico.
Y el líder debe asumir su responsabilidad, pero a la vez debe compartirla con su equipo. Entonces, ser corresponsable de ciertas y determinadas tareas. Cada uno de sus miembros, más allá de ejecutar, debería sentirse responsable de su propio desempeño. Análisis, autoevaluaciones, preguntarse siempre si cómo voy en el camino, a pesar de que vamos poquito a poco, pues medir cada paso. Entonces, esta responsabilidad compartida permite que el equipo sea autónomo, que se convierta en un área de trabajo algo de su propiedad, que sienta que el proyecto para el cual está trabajando depende todo su esfuerzo y depende de toda su capacidad de intrometerse como actuante de ese equipo. Entonces, como líder, debe supervisar, ayudar, animar, pero siempre ofreciendo espacio justo para que cada participante de este equipo pueda producir autogestión. Y eso le permite hacer, pues mire, qué bueno sería que yo en la clínica donde trabajara, ¿cómo pensaríamos si fuéramos socios? O si fuéramos gente determinante que tomáramos decisiones, pues muchas cosas pudieran cambiar. Pero bueno, vamos a continuar. No me quiero desviar del tema. Otro pilar básico es el equipo. Un líder sin equipo no es nadie. Porque es el que puede hacer el alcance del proyecto. Este es el aparato locomotor del movimiento que puede actuar para alcanzar con actividades que sean pertinentes al emprendimiento, pues alcanzar estos objetivos. El líder, por su parte, será capaz de delegar, gestionar y hacer que este equipo progrese. Y es su total responsabilidad hacer que este equipo se sienta bien, contento y que haga las cosas con con la mejor actitud y la mejor actitud. Y por supuesto, el crecimiento como parte de los 4 pilares básicos, que es la clave del éxito. Un proyecto no se puede medir, un proyecto no se puede revisar si no se hace análisis de crecimiento de este proyecto. Entonces, hay que tener transparencia, responsabilidad compartida y siempre apoyando al equipo, obviamente, para llegar a estos números. Esto implica que lo que no se mide, no se administra. Y si no se administra y no se controla, pues no se puede mejorar. Entonces hablamos de números. Y esto va en incremento, siendo como clave del éxito el crecimiento o hasta los alcances que tuvo este proyecto. Entonces, cuando hablamos de liderazgo en la gestión de enfermería, hablamos literalmente del cuidado del paciente, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la educación, la investigación y la innovación. Pero también debemos aplicar las actividades de gestión, administración, emprendimiento y política. Y hablamos que estos son actualmente, o no sé si es la percepción de lo que estamos manejando el liderazgo, de que hemos visto con mucha preocupación el hecho de que cargos de importancia, administrativos, de toma de decisiones, actualmente está siendo muy ocupado por el género masculino o por la parte de los hombres. Pero quiero decirle que probablemente esto sea una tendencia emocional o de manejo de inteligencia emocional, siendo que las mujeres estamos un poco más dispersas, cosa que les invito a trabajar, donde nos concentremos en actividades por vez. Solo se vive un día a la vez. Y dejar la eterna crisis de estrés por lo que va a pasar en el futuro. Pienso que vamos más basados hacia esa tendencia que a otra cuestión que sería en todo caso discriminatoria. Porque las mujeres, como ya lo vimos en los ejemplos, podemos alcanzar puestos, bueno, los mejores y los mayores puestos que se ha podido tener, presidente incluso de una república. Entonces, el líder en enfermería también tiene sus características especiales. ¿Por qué? Porque un líder en enfermería tiene que ser un motivador nato. Él tiene que ser capaz de crear ambientes de trabajo motivantes, fomentar el crecimiento de las personas, los equipos y la propia empresa en torno a un objetivo común. Ya dejemos atrás los paradigmas de guerras, de competencia, porque las mujeres somos competitivas, pues.
y en muchos aspectos. Entonces hay que tratar de dejar eso atrás para convertirnos en líderes transformacionales. Ser creativas. Hay que impulsar, estimular, practicando siempre la escucha activa. Siempre hay que escuchar, procesar y después contestar o entender para poder dar soluciones. Y siempre pensar en los empleados o en las personas que tenemos subordinados a pensar diferente y a buscar las mejores soluciones para ellos en la organización. Entonces, siempre lo veo porque lo he vivido con respecto a la organización donde trabajo, donde las enfermeras, siempre les digo, hay que buscar maneras de subir. ¿Subir cómo? Vamos a subir escalafones, tienes que prepararte. Oye, hoy vas a hacer un diplomado en enfermería quirúrgica, qué bueno, animarla, buscarla, ayudarla si es posible a proveerle los tiempos, manejarla, los tiempos quirúrgicos, para que esta persona pueda también alcanzar objetivos personales, profesionales, que de alguna u otra manera van a dignificarla como enfermera y que obviamente van a estar alineadas con la visión que tenemos como enfermera. También las enfermeras tenemos que ser un modelo a seguir. Bueno, hay modelos a seguir, hay modelos un poco, bueno, espero que la pasión por el estudio que yo tengo, ojalá pudiera depositarlo, cultivarlo en otras personas, que sería lo más sencillo, porque modelos a seguir se habla de actuaciones, de cómo ser siempre una mejor persona, no de cómo crecer sobre otra, no, ni cómo pretender ser más que otra, no, estar a la par siempre, donde la competencia sea una competencia sana. Además que tengan carisma, que condición sine qua non para cualquier líder, tiene que ser una persona que a la gente le guste escuchar hablar. Entonces debe caracterizarse por valores, por visiones y convertirse siempre en referente. O sea, siempre ser, oye, como aquella jefa que tuve, o puede ser como aquella amiga que extraño, o puede ser como aquella mamá que ya no está. También debemos ser atentos, y atentos referidas a la educación que se promueve desde el hogar, porque hay que promover la cooperación, el trabajo en equipo, considerar cada persona o cada empleado de forma individual, siempre y cuando esta persona aporte para crear relaciones de confianza. Es lo que hacemos con respecto a nuestros pacientes. Nosotros buscamos de que este paciente confíe literalmente en nosotros para nosotros poder ejercer muy bien nuestra labor de cuidado, y tenemos que considerar a cada uno de nuestros subordinados como un igual. Nunca establecer barreras de jerarquía que más, o barreras de jerarquía que nos puedan llevar a tener jefes más no líderes. Entonces, en eso es lo que debe centrarse en la enfermería para poder alcanzar y lograr ciertos estándares y lograr ciertos estatus y pues escalar posiciones. El líder entonces va a buscar siempre, obviamente, sobre cualquier aspecto, qué tanto se ha investigado, quiénes lo han investigado, en qué dimensiones se ha trabajado, quiénes lo han hecho, para qué lo han hecho, y siempre preguntarse, ¿por qué los resultados? Si estos resultados tiene que hacerlos o presentarlos con evidencias que siempre sean positivas, que son resultados que son los prácticamente emulables o son los resultados que la gente quiere alcanzar, entonces ser modelo para otros. Que los logros siempre son satisfactorios, hay que celebrarlos, al equipo hay que celebrarlo completo. Si tenemos a doña Juanita, que es la que nos hace la esterilización, pues celebrar el logro del éxito de una cirugía con todos, incluir al equipo completo, porque sin la actuación de cada uno no llegaríamos a estos resultados. También la experiencia, dado que es un concepto subjetivo, que la gente lo va a considerar invalorable y que va a describir las generaciones que estamos viviendo. Y que además también el conocimiento, porque como siempre lo he dicho, el conocimiento tiene que ser transmisible y tiene que ser replicable o emulable, porque si no, no tendría ningún sentido. Si el conocimiento se queda conmigo y hasta aquí llegó, ¿qué voy a dejar yo? ¿Cómo voy a trascender hacia otras generaciones? Siendo que, por ejemplo, a mí mi preocupación actual es, señores, que no estemos transmitiendo los conocimientos
necesarios para crear nuevas generaciones que sean ávidas de conocimiento nuevo y de ciencia. Porque, señores, lo que estamos criando en este momento son personas frágiles, personas que quieren, ¿qué quieres ser tú en el mundo? Pues TikToker. Entonces, imagínense un TikToker tomando una vía. Y esto a mí sí me preocupa. Pero bueno, si tus acciones inspiran a los demás a soñar, a aprender y a ser más, entonces eres un líder. Esto lo dijo Quincy Jones Adam en una controversial discusión que tuvo frente a un suculento audiencia. Entonces, como propuesta gerencial y como estructura organizacional, cito a Susan Kerouac. En 1996, fíjense que ya tiene alto tiempo, bastante tiempo, define la gestión del cuidado del enfermero como un proceso heurístico, dirigido a movilizar los recursos humanos y los del entorno con la intención de mantener y favorecer el cuidado de la persona que en interacción con su entorno vive experiencias de salud. Entonces, si lo tomamos desde este punto de vista, actuemos como una organización gerencial. El hospital, la comunidad hospitalaria sigue siendo, sea pública o sea privada, es una organización con una estructura organizacional y que obviamente requiere de gerencia, de gestión de gerencia de enfermería. Entonces, para yo lograr ser gerente con este pensamiento transformacional, entonces tenemos que tener enfermeras muy dedicadas, con un altísimo porcentaje de percepción real de la situación, donde haga introspección de esto. Y no es que busque ponerse los zapatos del otro, no, es que entienda, comprenda, jerarquice esas necesidades y pueda darle solución a nuestro ente común de ejercicio, la persona con condición de enfermedad. También tenemos que hablar entonces de inteligencia emocional. Tiene que ser muy inteligente emocionalmente, tiene que estar muy ávida de demostración de sentimientos, tiene que administrar estos sentimientos y que tiene que coincidir con respecto a la actuación y sus conductas. Entonces tiene que estar muy bien referenciada, muy bien posicionada en sus creencias y ser con connotación de saber qué quiere ser en la vida, cómo quiere trascender en esta vida y cómo es lo que quiere dejar como herencia a las personas o generaciones que vengan. Y obviamente un entendimiento del entorno, porque como sí, el entorno tiene un factor externo con un gran impacto en el pensamiento del futuro. Y probablemente no todos tengamos la oportunidad de poder ir a una universidad grande o que no podamos ir a prepararnos en instancias internacionales, por ejemplo, pero que de la misma manera podemos conseguir o buscar el conocimiento o buscar la preparación académica para alcanzar estos estándares. Y que obviamente este entorno va a influir positiva o negativamente en lo que querramos o cómo vamos a obtener el futuro. Esto sobre todo cuando hablamos básicamente del aspecto económico. Y bien, en un contexto en el que el trabajo en equipo, la interacción a distancia se está volviendo cada vez más común, en nuestros tiempos, las habilidades para funcionar mejor en grupo, comunicarnos claramente sin la ventaja de una dinámica presencial, ya son asignaturas básicas a considerar en este mundo que es post-pandemia. Entonces, a pesar de pensar que no tenemos contacto directo, que no tenemos contacto físico, que no podemos tocarnos, no podemos sentirnos, esto no debe presentar una barrera o impedimento para poder alcanzar, transmitir conocimiento. Entonces tenemos que buscar las maneras, por ejemplo, muy claro son estas sesiones, que buscan es siempre acortar distancia. La tecnología parece increíble, pero también es contradictoria. A veces el teléfono puede apartar gente que se sienta en una mesa, porque corta la comunicación de una familia. Pero puedes estarte comunicando con gente que está a millones de kilómetros de donde estás tú. Entonces, acerca a lo que están lejos y aleja a lo que están muy cerca. Entonces, a pesar de que esta contradicción, debemos tomarlo más bien con lo mejor, con lo positivo de la oportunidad
para poder transmitir lo que realmente al fin queremos hacer, que es arte de cuidado humano, educación y beneficio para aquella persona que presente la condición de enfermedad. Entonces, fíjense, cuando dije que el título es que perspectiva de género, sí, es mi perspectiva. Ya considero que ser mujer ya no es una cuestión de género, en vista que ya es una cuestión de sexos. Porque ya de inclusión de género creo que hay muchos y de eso no vamos a hablar. Pero también tenemos que tomar en cuenta que el feminismo bien definido, bien determinado, bien llevado, aporta a la sociedad una forma de ver singular. ¿Por qué? Porque analiza el mundo, lo ve y pregunta. Entonces, ¿por qué las mujeres estamos constituidas como sujetos activos? Para cuestionar, para interrogar a la sociedad en las formas o en las actuaciones o en las situaciones que se presentan a manera de injusticia. Entonces, lo que debemos de hacer como organización social es buscar idealmente la transformación. Y la transformación se convierte en cambios. Y el cambio, el miedo al cambio, es lo que a veces nos puede limitar, pero que nos debe, en este momento las invito a que sea propósito de motivación. Que los cambios, que se arriesguen al cambio y que el cambio no sea motivo de miedo. Para casi concluir, les tengo esta recomendación. Es un libro bastante jocoso, bastante con muy buen humor, redactado con muy buen humor, de Dalú de Ustua, quien habla de liderazgo con tacones y que es una feminista bien parada. Y que habla en su libro, pero ¿por qué tienes que leerlo? Porque vas a conocer secretos importantes de cómo convertirte en una mujer líder. Vas a conocer temas importantes como el autoestima, el desarrollo de la inteligencia emocional, liderazgo, feminismo, finanzas personales. Vas a romper varias cadenas en la cual está la baja autoestima, la irresponsabilidad emocional, entendida como aquellas personas que se dejan dominar por los sentimientos buenos o malos, pero se dejan dominar por ellos. El miedo al éxito, a ser tú, creencias importantes que son limitadas, motivadas por la inseguridad y dependencia económica. Esto nos invita más que a hacer, nos invita a hacer reflexión acerca de lo que hemos hecho y de cómo hemos manejado nuestra vida a lo largo y el transcurso de tiempos anteriores. Ojalá hubiera leído yo este libro cuando tenía 18 años. Pues yo creo que estaría, no sé, como Madonna cantando, todavía. Bien, entonces para concluir les dejo este pensamiento. Lo que las mujeres tienen que aprender es que nadie les da el poder. Simplemente lo tomas y el poder será tuyo. El poder de convertir tus sueños en realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Mapi. Excelente tema y hay muy buenos comentarios por aquí. Felicidades a todas las líderes enfermeras, nos dicen. Muy bien. Y eres también una gran líder. Sí. Pues agradecemos las felicitaciones de nuestra parte igualmente, Mapi. ¿Cómo estamos en preguntas? Sí, aquí tengo dos preguntas y también tengo un comentario de Lupita Lepe que ya se me perdió por acá, Lupita. Nos dice, hola, buenas noches, saludos desde Nayarit. Lupita Lepe, gracias por compartir sus conocimientos, maestra. Mari, felicidades, sus temas y manera de compartir sus temas, además de interesantes, es muy ameno. Y bueno, la primera pregunta que tenemos acá en el chat de preguntas es de Edgardo, que muy temprano nos puso esta pregunta. Dice, sin duda, la trascendencia hace al individuo más exigente hacia sí mismo y comprende que no puede detener su aprendizaje o estudio y complejidad de su labor educativa y académica. Mi pregunta, ¿es en realidad un límite para saber si ya se llegó a la meta o a las metas? Esa es la pregunta. Pues no,
Cuando te manejas en el mundo del liderazgo, la palabra límite no debe existir. O bueno, sí, cuando yo digo, por ejemplo, mire, vámonos que el límite es el cielo. Eso quiere decir que no tenemos límites. Que el ser humano es tan poderoso, tan bien pensado, tan bien diseñado, nuestra estructura cognitiva es un mar abierto. Entonces, no debe limitar la actuación profesional, porque, por ejemplo, se me ocurre, mañana quiero ser abogado. Se me ocurrió, quiero ser abogado. ¿Y qué me importa? Ay, que la edad, esos son límites que no debes ponerte, porque limitan tu libre expresión profesional. O mañana quiero ser pintor, pues pinta. Mañana quiero ser bailarina, estoy gorda, ¿qué me importa? Pues me pongo igual mis mallas con mi gordura. Lo importante es hacer lo que tú creas que te hace feliz, que es nuestro fin común. Si te hace feliz estar todos los días sentada, comiendo muchas cosas, a pesar de que sabes y eres consciente del daño que te hace, pues nadie debería intervenir en las decisiones propias. Pero piensa en trascender, piensa en lo que tú vas a dejar a tus seres, a tu generación. Piensa siempre en el que viene detrás de ti, que va a seguir siempre tus pasos. Muy bien. Bien, por aquí, bueno, Hay un comentario de Eduardo Jiménez, una felicitación más que todo. Dice, felicidades a todos los líderes de enfermería que por sí mismos son mamás y que tienen la tarea maravillosa. Un abrazo y exhortarlas para ser mejores. Es comentario de Edgardo. Y en días pasados vi un concepto que me llamó la atención, que no lo había escuchado. Dice, es el techo de cristal o escalera de cristal para enfermeras. Y me puse a buscar un poquito y encontré esto. Dice, el techo de cristal también es una dificultad global para las mujeres que ejercen la enfermería. En América Latina, se me perdió por acá. A ver, déjame ver. En América Latina, a ver, se está abriendo. Es que es una investigación. Se necesita cuantificar y analizar mejor este problema que atenta contra el desarrollo profesional de las enfermeras. Los aspectos más relevantes del artículo, debido a desigualdades de género, la mujer persiste relegada en el acceso a puestos gerenciales. A pesar del claro predominio de mujeres, la enfermera no está exenta del dominio, techo de cristal. Se necesita cuantificar y analizar mejor el problema en América Latina. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, los techos de cristal, las escaleras de cristal, se le dice así por la fragilidad que tiene la persona de poder expresar literalmente lo que siente y cómo, o de soñar y de permitirse alcanzar esos sueños. Entonces, eso habla muy claramente de la teoría del caos, que los invito a que la lean, porque también es una teoría muy interesante donde se expresa que todo lo que puede pasar va a pasar si ya tú lo pensaste. Entonces, el hecho de que seamos ya administradoras per se, vivimos pensando cómo nos va a alcanzar el sueldo, cómo vamos a darle de comer a los niños, cómo vamos a administrar nuestra casa, cómo le vamos a dar a que ellos nos convierten en administradoras nata. Entonces, lo que ella es aplicar de lo más esencial de la educación, transmitirlo a tu parte profesional y sencillamente llevarlo. Los techos de cristal sí resultan ser una alevosía o una alegoría al fracaso, que eso no podemos permitir. Somos tan importantes que podemos acceder a cualquier puesto gerencial, de cualquier tipo, y que podemos competir con lo que el sexo fuerte le llama sexo débil, siendo que el sexo débil es el más fuerte de todos los sexos. Entonces la mujer es quien es simplemente por simplemente el hecho, ¿cómo les explicaría? De composición anatómica de tener ovarios. Y eso nos da el poder de tomar el poder cuando lo necesitemos y delegarlo sencillamente cuando no lo querramos. Eso está en cada una de nosotras. Y es a lo que invito a que todas participen. Pueden alcanzar lo que quieran siempre y cuando se preparen para ese objetivo.
Sí, pues es un tema muy, muy interesante, ¿verdad? Este techo de cristal o escalera de cristal, y porque estamos inmersas nosotros las enfermeras, yo creo que es un muy buen tema de investigación, ¿verdad? Porque se está hablando de toda América Latina. Bueno, Mapi, tienes aquí muchas felicitaciones, genial, muchas felicidades, excelente tema, excelente ponencia, muchas gracias, excelente plática. Y aquí hay otra pregunta de Luz. Dice, maestra, ¿algún tip que usted recomiende para un líder cuando tiene que trabajar con personas excesivamente negativas que siempre están a la defensiva? Me ha tocado trabajar con gente, como yo le digo que son las, ¿cómo se llama? Como las que invitan al desastre, ¿no? No tomen nada personal. Es uno de los principales 4 acuerdos. No tomen nada personal, no es contra usted, es contra el sistema y la gente tiene miedo a los cambios. Pero cuando usted demuestra que el cambio es estable, la gente se deja llevar. Simplemente no te enfrasques en luchar contra el individual. Resuélvelo. Enfréntalo. Y simplemente háblalo y convérsalo. Pero dile lo que requieres de él o lo que tú esperas de él. Y haciéndolo partícipe, activo e importante de tu equipo. Y eso me ha dado buenos resultados. Ah, muy bien. Muy bien. Bien. Florentina Pérez dice, gracias maestra Colmenares, siempre es un placer escucharla, excelente líder de enfermería. Saludos de Papantla, Veracruz. Hay una tercera pregunta que es de Jacob. Dice, buenas noches, saludos de Playa del Carmen, Quintana Roo. Excelente ponencia. ¿Algún libro que recomiende para fortalecer el liderazgo enfocado en enfermería? Bueno, fíjate, hay varios, pero hay uno muy simpático que se llama A la carga, que habla, transmite el liderazgo. Es una literatura bien común, pero a mí me gusta leer libros que me capturen. O sea, que desde el principio que yo vea, lea las primeras líneas y diga, epa, aquí va a decir algo interesante. Se llama A la carga y es súper humorístico, pues, y él transforma el liderazgo y lo convierte en animalitos. Y habla del castor, de la jirafa y habla de varias cosas. Hace analogía con respecto a los animales. El libro, por supuesto, de Liderazgo en Tacones, es un libro para la vida y un libro que es aplicable a todo. Y obviamente Gary Goleman, que es uno de mis escritores favoritos, que habla de liderazgo gerencial y que tiene bastante participación en la parte de enfermería. Es muy aplicable a los sistemas de salud.